Buenas, ¿cómo va? Un poquito ahí, movimiento de la cámara. Bienvenidos a otro capítulo de historia antigua. Vamos a seguir con esta materia. Me quedo afuera. Recordemos, en el video anterior habíamos visto Revolución Neolítica, dónde y cuándo se origina. Habíamos hablado de las diferencias, de que no se origina igual en todos los continentes, no es lo mismo que en Europa, en África, en Asia. También cuando se origina la silología y la egiptología y el debate denominado Babylon Biblia. Dentro de estos temas me había quedado fuera el capítulo 3 de Mario Liberani, el italiano, libro principal de la materia, las premisas neolíticas y calcolíticas. Bueno, vamos a arrancar con el resumen del capítulo y vamos a ir comentando. Seguimos todavía dentro del periodo neolítico, vamos a hablar un poquito de casa, recolección y demás para que nos quede más claro. Y después de esta explicación arrancamos con los otros temas de la materia, vamos a seguir avanzando. Bueno, quiero que entiendan, porque no hablamos de tiempos todavía. Y vamos ahora a hablar de Egipto. Egipto, en la materia principalmente, primero encaramos, repasamos época neolítica, revolución neolítica. Esto es de 3000 a.C. hacia atrás. Pero fuerte en la materia, desde que empiezan las primeras prácticas estatales en Egipto, es de 3000 a.C. para adelante. De 3000 más específicamente arrancamos en 3000 y vamos a terminar en el año 1000 a.C. Estos 2000 años de historia, ¿cómo lo fragmentamos? Bueno, son 3 grandes reinos: reino antiguo, reino medio y reino nuevo. Son 3 grandes reinos. Y hay 2 lapsos en estos 3 grandes reinos que son los periodos intermedios que vamos a estudiar. El primer periodo intermedio, o sea, tenemos reino antiguo, primer periodo intermedio, reino medio, segundo periodo intermedio y reino nuevo. Y con el reino nuevo finaliza la materia. Acá le invito, igual que para que entiendan estos periodos, esta línea de tiempo, a que hagan su línea de tiempo, ¿no? Todo esto está perfectamente dividido en el cuadernillo y Parra también lo explica muy bien. ¿Qué hay que entender de Egipto? Además de que tenemos 3 grandes reinos, periodos intermedios, tenemos dinastías. Arrancamos de la dinastía 1 hasta la dinastía 20, que va a ser la última dinastía. No es que se tienen que volver locos con estas divisiones. Sí, los reinos tienen que tener claro. Los reinos, cuántas dinastías abarcaron también, pero no es que las preguntas van a ser, che, dinastía 13, decime qué pasó. Es todo más abarcativo, pero bueno, como decimos, hay que saber los tiempos y demás. Todas estas divisiones, estas periodizaciones, lo establecen historiadores para establecer un orden, ¿no? Bueno, ahora, volvemos hacia atrás, una vez que le expliqué la temporización de Egipto, que se va a ver en la materia, volvemos al Neolítico. Y bueno, ¿cómo explica Liberani las premisas del Neolítico? Bueno, este periodo va a reemplazar principalmente la caza-recolección por la producción de alimentos, es la característica principal. Hay que destacar que esto fue progresivo, que tuvo un proceso, lo veníamos hablando también en el video anterior. Y, por ejemplo, un autor que se llama Braidwood, ¿viste? La pronunciación de cuarta, esto lo explica Liberani en el capítulo, va a dividir en distintas fases, ¿no? No va a cortar del paleolítico al neolítico, sino que va a decir, se inicia en el epipaleolítico. En el epipaleolítico comienza la selección de animales y la movilidad estructurada de las familias. O sea, la movilidad estructurada quiere decir que van a un lugar determinado a otro con un objetivo en particular. Y van a sentar bases para la posterior producción incipiente
que consiste en el inicio de empezar a domesticar animales, ¿no? Hasta que este largo periodo de domesticación va a producir la formación de los primeros rebaños, del comienzo del cultivo de plantas silvestres, hasta que se va a llegar a una fase incipiente en el que ya van a aparecer los primeros silos. Los primeros silos son los primeros campos de cultivo, ¿no? El alimento se empieza a conservar, se desarrolla el cultivo, la instalación de casas, la instalación de tumbas, para dar paso del epipaleolítico al plenamente neolítico. Página 100 del cuadernillo, cronología. Está clara, ¿no? Página 100. Cronología, paleolítico, predinástico. No le den tanta bola a esto. Lo importante es arrancar acá en el reino antiguo. Los años con exactitud siempre redondeen. Hasta mismo entre distintos autores hay pequeñas diferencias de años. Por lo menos lo que nos invitaban a redondear, ¿no? Porque no sé, 3252, no 3250, ¿viste? Bueno, seguimos. Se pueden presentar dos causas principales que van a intervenir en el neolítico. Una es el control a largo plazo de los medios de producción. Se sabe ya por qué, obviamente, el control y el carácter espacial de las comunidades. O sea, carácter espacial es que se permiten dejar de trasladarse las comunidades. Bueno, el autor dice que persiste la cooperación familiar, o sea, una organización más definida. Las comunidades van a crecer, va a aumentar el caudal de las comunidades, porque se van a alimentar mejor, se van a reproducir más. Pero todavía no va a haber diferencias de rango, marcadas de rango. La religiosidad va a ser difusa, todavía no se practica religión, digamos, y se va a practicar más por concepciones sobre hechos naturales que por personalidad divina. No es que acá tenemos a Jesús, no. Va a ser, vamos a rezarle, no sé, que llueva, ¿viste? Que no se inunde la cosecha, que no haya tormenta, no sé, que no den vuelta ahí la casucha. Va a ser una veneración también a los antepasados, ¿no? Y todo esto va a definir el éxito de la producción de alimentos y la reproducción. ¿Por qué? Porque la producción de alimentos, bueno, para morfar, y la reproducción porque van a necesitar gente para laburar. Entonces va a ser muy importante que se dé positivamente esta reproducción. Bueno, va a haber que marcar que surgen especialistas, surgen no a tiempo completo, mediodía se dedican a lo suyo y mediodía a las actividades en común con la familia. Y bueno, en cuanto a los avances, hay que destacar que se deja el uso de piel de animales para vestirse. Antes ellos se vestían con los pieles de animales que ellos cazaban, y comienza la producción de tejidos, muy importante esto. La cerámica se empieza a utilizar, empieza a utilizarse para el consumo de alimentos, o sea, para hacer una especie para conservar víveres, esos ollones grandes. Y hay que marcar que todavía no hay ciudades, no se forman las ciudades, ni estructuración social, pero las familias van a empezar a tener una agregación acumulativa y va a estar el patriarca, el líder familiar, van a ser los líderes. Y su función principal va a ser la distribución de estos productos que se van a conservar, ¿no? A producir, más que conservar. Pero todavía no tienen un poder de toma de decisiones completo. Bueno, hay que marcar 5000 a.C. 5000 a.C. va a llegar la cultura denominada Eridu, llamada Eridu, que le va a poner un punto final al neolítico. Acá marcamos un punto final al neolítico. Si vemos la línea de tiempo del cuadernillo, también, bueno, 5300 es la línea de tiempo del cuadernillo. Por eso digo que entre los autores y esto hay algunas diferencias. Bueno, le ponte un punto final neolítico en Mesopotamia. Mesopotamia tenemos, ¿no? ¿Qué es Mesopotamia?
Vamos de nuevo. Igual loco, no sean vagos, ¿no? Esto se estudia, yo estoy tirando mis resúmenes y ya más o menos hay que tener leídas, ¿no? Las cosas. Bueno, en Mesopotamia esta cultura sienta las bases para pasar del neolítico a la fase calcolítica y a la cultura Ubaid, o sea, la cultura Eridu sienta las bases para pasar a la fase calcolítica y a la cultura Ubaid, en el que, ¿qué caracteriza la cultura Ubaid? Empiezan las sociedades jerarquizadas. ¿Qué quiere decir que es una sociedad jerarquizada? Que hay estratificación social. ¿Qué quiere decir que hay estratificación social? Aparece jefe, subjefe, no sé, encargado. Va a haber una división jerárquica, va a aparecer eso. Antes todo se manejaba más con grupos familiares y un patriarca, o consejo de ancianos y demás. ¿Y qué va a pasar en la fase Uruk? ¿Qué es lo importante y lo que va para el segundo tema, el tema central de este video? La revolución urbana. Bueno, capítulo 4 Liberanis, la revolución urbana. Seguimos acá con el libro de Mario Liberani dedicado a Mesopotamia. La revolución urbana va a tener lugar en 3500-3000 a.C. Se va a establecer, como dijimos recién, en el periodo Uruk, en la zona de Baja Mesopotamia de la creciente fértil. Esto va a ser la zona de la Baja Mesopotamia y la medialuna fértil va a ser todo esto. ¿Por qué se le dice fértil? Bueno, por apta para cultivo, muchachos. Bueno, característica principal de la revolución urbana es el notable aumento de la productividad agrícola a través de ¿qué? De cambios técnicos y avances tecnológicos que además de cubrir las necesidades alimenticias, a las comunidades le va a permitir producir un excedente. Error mío. En el neolítico empiezan las primeras técnicas agrícolas, pero después de la revolución urbana se va a acumular excedentes, se va a acumular alimento. Sí, en el neolítico con las primeras prácticas sedentarias se puede solucionar el problema del hambre y eso. Pero el tema de acumular excedente luego de la revolución urbana. Por eso siempre le digo, lean, no confíen al 100. Bueno, esta productividad agrícola con avances tecnológicos que produce excedente, este excedente producido va a ser administrado por una nueva institución, el templo, muchachos. Atención acá. El templo va a cumplir la función de culto representado por su sacerdote y un conjunto de nobles que van a colaborar para la organización y explotación de la mano de obra y para aplicar las nuevas técnicas agrícolas. ¿Qué se necesita para hacer todo esto? Una sociedad jerarquizada, lo que venimos hablando. Y esta sociedad jerarquizada va a estar centralizada y manejada por el templo. Empiezan a currar los muchachos. ¿Qué permite esta organización? Va a permitir coordinar y organizar la aplicación de estas nuevas técnicas que decimos a través de esta agencia centralizada. Esta va a reorganizar a la comunidad y a sus relaciones sociopolíticas. Van a aparecer los especialistas a tiempo completo, los dirigentes, y ya que al haber excedentes alimenticios, estos especialistas se pueden dedicar al 100% de su tiempo a estas actividades. Bueno, vamos a hablar del desarrollo de la agricultura y de los avances tecnológicos más importantes. Primer avance tecnológico importante, el riego a manta. Este avance tecnológico, ¿en qué consiste? Se van a formar diques al borde de los pantanos. La Baja Mesopotamia era una zona pantanosa. Y estos diques lo van a inundar completamente. ¿Para qué? Para que el terreno lo puedan usar para la cosecha, ¿no? Esta va a ser
una cosecha de índole familiar. No va a ser la cosecha más pro de todas. ¿Y qué va a ser el avance tecnológico clave? De no usar más el dique y utilizar el campo largo por surcos. Campo largo por surcos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Van a excavar surcos? O sea, imagínense la tierra, ¿no? Excavar unos surcos en el terreno. Y usando los desniveles mismos del terreno, van a inundar estos canales. Y en estos canales lo van a usar para plantar, ¿no? ¿Esto qué requiere para hacer todo esto? ¿Por qué no lo haces en 10 por 10 metros? Esto requiere un modo coordinado y planificado que requiere la presencia del templo como agencia central de esa coordinación. Bueno, además se van a presentar avances importantes. Lo más importante de los avances fue el campo largo por surcos. Otros avances importantes, el arado de sembradera, el trillo, el transporte de las cosechas con uso de tiro animal, las hoces de barro cocida. Todos estos avances también van a generar un impacto que va a generar, como ya dijimos, excedentes, y contemporáneamente se puede comparar, hoy en día con la mecanización de la agricultura. O sea, fue un reavance, ese cambio tecnológico se lo compara con como cuando aparecieron las máquinas y empezaron a meter máquinas acá en el campo y sale las hojas para todos lados. Se puede comparar con eso, un datito. Bueno, según Mario Liberani, según el autor, se va a generar el destino que se le da a este excedente, va a producir una reorganización y un esquema tripolar. Este esquema tripolar significa una organización protoestatal que va a romper con la idea de una organización bipolar en el que prevalecía la periferia y el líder familiar, lo explicamos antes, era el líder familiar y la periferia. Liberani va a plantear un panorama más complejo. Directamente va a plantear una transformación cultural con un agente central que es el templo, que también lo veníamos explicando, el templo, sus tierras y las comunidades de aldeas. Es un esquema tripolar, o sea, pasamos bipolar, el esquema bipolar era el líder familiar y la periferia, con uno tripolar, templo, tierra del templo y las comunidades y las aldeas. Este esquema va a consistir en que las aldeas le van a empezar a pagar impuestos al templo en mano de obra, y el templo, ¿qué va a hacer? Le va a brindar los servicios a las comunidades, estos servicios le va a decir, bueno, acá están los avances tecnológicos, te voy a mis especialistas, ¿no? Esto al principio va a ser como una relación recíproca quiere decir vos te doy, vos me das, yo te doy, vos me das, pero con el tiempo dice el autor que se va a tornar desigual, de recíproca a desigual. Bueno, además la revolución urbana va a generar fluctuaciones demográficas, por todo esto que estamos hablando, se van a empezar a concentrar más gente, ¿no? Los habitantes van a pasar a estar de un pie de monte a la medialuna fértil. Segunda vez, muchachos, un poco de memoria. Medialuna fértil. Estaban en el pie de monte. Ustedes si ven el mapa completo, tenemos Monte Sacaro, no recuerdo el nombre. Hay varias zonas de monte. Y bueno, la medialuna fértil no va a ser un terreno muy hospitalario, pero la ventaja que la medialuna fértil, tierra fértil, para el trabajo de tierra. La población se va a dividir en dos grandes grupos. Los especialistas, que ya explicamos qué es lo que eran, y el resto de la población de carácter libre, que tiene como obligación impuestos al templo, gente. Bueno, ¿a cambio de qué? Del culto religioso, la defensa y la infraestructura. Está bueno como está definido acá los servicios del templo. Bueno, va a ser en principio una, como dijimos, relación recíproca, después se torna desigual. Hablando del estado jurídico de las tierras, va a cambiar. El templo va a empezar a gestionar las tierras, que le van a empezar a dar tierras a los especialistas a cambio de sus servicios. Y otra parte de las tierras va a seguir siendo propiedad de las familias libres, pero con la obligación de tributarlo, volvemos a decir. Detalles arquitectónicos, va a empezar a haber una gran diferencia entre la ciudad y las aldeas. La principal diferencia
va a ser que la ciudad va a contar con edificios públicos, empiezan a aparecer los edificios públicos, y la aldea no. Simplemente están las casillas, las casas de la familia. El centro de la ciudad va a ser el templo, que va a contar con, ya aparecen las edificaciones monumentales, viviendas de la familia de prestigio, que poseían una arquitectura más compleja que el de las aldeas, que van a ser casas muy precarias. Bueno, tras todos estos avances va a surgir la necesidad de establecer un registro de medidas y fijación del sistema de valores al sistema numérico. Atención acá. ¿Por qué? ¿Qué permite esto? Administrar el patrimonio del templo. El templo empieza a acumular patrimonio para permitir medir el trabajo de sus artesanos, de sus especialistas. Van a establecer medidas de tiempo en virtud de los trabajos realizados también. A esta necesidad administrativa se va a establecer un sistema de sellos denominado crétulas. Las crétulas que van a servir para corregir las operaciones. Y todos estos avances va a significar se culmina el proceso de especialización laboral. Luego la crétula se va a unir con un sistema de contraseñas para convertirse en la famosa tablilla. Acuérdense que hablamos también de las tablillas, del tema de la cirología en el capítulo anterior. Y bueno, estos códigos, ¿no? que la crétula con un sistema de contraseñas se convierten en tablilla, van a ser sustituidas por unos códigos gráficos, y esto va a generar a la administración la aparición de un personaje importantísimo. Además, los especialistas, los escribas, la gente que sabía leer y escribir, el trabajo más especializado de todos dentro de la organización. Y bueno, avanzando con la estratificación social, se puede decir que va a ser vertical, vertical, qué pobreza, muchachos, menos edición tiene todo video. Vertical, y en su vértice se van a encontrar el núcleo dirigente, que tiene que atender dos frentes: el operativo, o sea, la organización, y el ideológico. El operativo es la formación de la burocracia, que es el personal que se encarga de las tareas administrativas de la comunidad, su gestión económica, y el clero, que se va a encargar de mantener la cohesión en la comunidad mediante la autoidentificación y la relación con el amo divino. O sea, el clero es el ideológico, el operativo, el personal que se encarga de las tareas administrativas. Bueno, este es el capítulo de Revolución Urbana de Liberani, capítulo 4. Lo finalizamos acá. Espero que les sirva. O sea, vimos capítulo 3 y 4 de Liberani. ¿Y a qué responde todos estos 20 minutos de video? A cuándo y dónde se produjo la revolución urbana, los factores que posibilitaron su desarrollo y las características de este proceso en Mesopotamia. Estamos en Mesopotamia, estos dos capítulos de Liberani. Acá en el mapa, a ver. Esto es lo importante hasta de este tema, lo que tenemos que inicialmente ubicar en el mapa. Los mares, que esto va a ser todo el año: Pérsico, Mediterráneo, Mar Negro, Mar Caspio. Este es el Mar Rojo. El Mar Rojo, si lo queremos ver mejor, bueno, ahora no encuentro el mapa de Egipto. Mar Rojo, Golfo Pérsico, Caspio, Negro, Mediterráneo, el corredor sirio-palestino, Egipto. Y esta es la división, esta línea punteada. Pongan pausa, no sé, después mírenlo. Baja Mesopotamia, debajo de esta línea punteada, Alta Mesopotamia. Estos dos ríos importantísimos como el Nilo en Egipto: río Éufrates, río Tigris. Éufrates y Tigres. Al costado del río se van a manejar todas estas comunidades, ¿no? Y bueno, tenemos Montes Taurus, Montes Cáucasos, Meseta de Irán. Este es el desierto sirio. Esto es lo que tenemos que tener inicialmente. Uruk, perdón, que no está marcado.
Uruk está aquí abajo más o menos. Los invito igual a usar el cuadernillo y a después ubicarlo. Y esto no es lo que tenemos que tener ubicado. La meseta de Anatolia. Importante. Estas son las grandes zonas. Y bueno, con esto cerramos Mesopotamia para pasar con Egipto y con la pregunta eje de Egipto de esta primera parte de la materia, que es ¿de qué manera se produce la irrupción en Egipto en las prácticas estatales? No en Egipto, sino está mal formulada la pregunta, en el Valle del Nilo. El surgimiento del Estado en el Valle del Nilo, desde la perspectiva de dos autores, del Campaño, Marcelo Campaño, y Autori. Autori está dentro del libro de Parra, es el capítulo número 2, y Campaño es un texto que está en la bibliografía del blog, que se los dejo abajo, marcado bien el nombre del texto. ¿Qué quiero? Mapa de Egipto. ¿Qué quiero que tengamos sabido hasta este momento de estos temas en el mapa? Mar Rojo, Mar Mediterráneo, Delta del Nilo, Río Nilo, perdón, Delta del Nilo es esto, el Valle del Nilo, el Delta, Valle del Nilo, lo que está en azul. Y estos puntitos de acá son las cataratas. Vamos en orden, ¿no? Primera catarata, segunda, tercera. Ya habíamos visto, zona de Alto Egipto, Bajo Egipto. Acá, esto lo que se asoma acá es el corredor sirio-palestino. Esto es un ejercicio del cuadernillo, lo pueden hacer. Mar Rojo, península de Sinaí. Mar Rojo, península de Sinaí. Así que bueno, con esto estamos hasta ahora. Me olvidaba. ¿Vieron esta pancita que acá está en azul? Acá se van a concentrar 3 lugares. Hieracópolis, Nagada y Ábidos. Creo que sí. Ábidos estaría más al norte. En el medio tenemos a Nagada y más al sur Hieracópolis. Estos 3 lugares van a ser muy importantes para el surgimiento de las primeras actividades estatales en el Valle del Nilo. ¿Por qué pasa esto? Vamos a repasar el texto de Marcelo Campaño y Parra capítulo 2, lo vamos mechando. En la zona del Alto Egipto, no voy a decir de nuevo dónde queda el Alto Egipto, ya lo repasamos, vamos a entrar en un marco de conflictos que surgen dentro de estos 3 llamados protoestados, Nagada y Hieracópolis, me olvidé el nombre, y Abidos, perdón. Nada de Hieracópolis y Abidos. En el Valle del Nilo, al principio, se van a situar distintas comunidades de familia, que estas comunidades van a entrar en conflicto. ¿Por qué? Por la obtención de ¿qué? Algo clave en la materia, por los bienes de prestigio. Los bienes de prestigio, estas familias lo van a querer acumular, porque gracias a la acumulación de esto, como lo dice la palabra, más bienes de prestigio acumulan, más importancia gana ese grupo familiar. ¿Y qué se va a romper que se está dando hasta ese momento? ¿Qué eran antes? Eran grupos de parentesco. Y cuando se establece por primera vez, según el autor, el uso de la violencia para obtener más bienes de prestigio, se rompe este vínculo de parentesco por primera vez. ¿Por qué? Porque una comunidad va a querer dominar a la otra. Entonces, si se ejerce esta violencia y esta práctica de dominación y ¿qué va a pasar según Campaño? Se ejerce la práctica estatal. El intersticio es cuando se rompen las lógicas de parentesco. Entonces, bueno, vamos, Campaño lo nombra Kemp, que es otro autor dentro de ese texto, que dice acá lo que va a pasar es una teoría de Juego de Tronos. Teoría de Juego de Tronos, Game of Thrones más o menos parece, ¿no? En el que varios jugadores con las mismas posibilidades, o sea, estas varias comunidades, estas varias familias, van a competir inicialmente, o sea, Hieracópolis, Nagada y Abidos, y luego ya van a entrar en conflicto. Esta partida va a continuar hasta que uno de los jugadores va a adquirir más bienes de prestigio que el resto y va a ser imposible detenerlo.
Esta dominación estatal se va a ir consolidando debido a las variaciones poblacionales de uno sobre otro, otros van a acumular más población que otros, y entonces a partir de estas dominaciones se van a instalar 3 núcleos en el Valle del Nilo, o sea, eran muchos grupos de familias que compiten entre sí. Teoría de Juego de Tronos existieron 3 núcleos, y era Hieracómpolis, Nagada y Abidos. Estos 3 núcleos poseían fuerzas equivalentes, estaba pareja la cosa. Se van a formar 3 protoestados en el Alto Egipto en la época Nagada. En el Alto Egipto, Nagada, en época Nagada, y Hieracómpolis, Nagada y Abidos poseían características similares constatadas a través de ¿qué? Los arqueólogos a través de sus ajuares funerarios. Fueron ahí desenterrando todo y fueron viendo qué onda, ¿no? Estos van a ser estados plenos, ya que no va a haber un monopolio de la cohesión sobre sus propias comunidades, o sea, no ejerce la violencia, y van a contar las 3 comunidades con importantes élites, van a poseer división de trabajo, estratificación social y una pluralidad de sociedades de jefatura. Estos 3 núcleos tienen un papel central en la futura unificación de lo que se va a llamar Egipto. Como venimos diciendo, todo esto se constata en los ajuares, de rasgos particulares de la época Nagada. No tengo la línea de tiempo acá. Bueno, y por primera vez se va a constatar ajuares en las tumbas, o sea, te enterraba al muertito, lo enterraban con un par de cosas piola, alimento, no sé si oro, pero bueno, bienes que ellos consideraban bienes de prestigio, ¿no? Porque querían el más allá, y ellos creían que cuando se enterraban, si se ponía cheta la tumba, se ponía cheto el ajuar para que él esté cómodo en su nueva vida, en su vida después de la muerte, digamos, ¿no? Se constatan las primeras modificaciones, las tumbas estaban divididas en ambiente, con un corte como si fuera una casa, con un espacio arquitectónico organizado. Podemos encontrar tumbas como, por ejemplo, que marcan en el libro de Parra como la tumba Asciende de Hieracómpolis, cementerio T de Nagada, cementerio U de Abidos. Estos son todos lugares marcados por los arqueólogos. Y bueno, también podemos constatar en los distintos cementerios de estos yacimientos se les llama el lugar donde se trabaja arqueológicamente. Tenemos el yacimiento de tanto, el yacimiento de tanto. Esta palabra, acuérdensela. Y bueno, en estos yacimientos se constatan ajuares con los primeros reyes, que también se consta como los primeros documentos de unificación de Egipto. Esto es importante, porque esto responde a la pregunta: ¿cuáles son los registros que se proponen como qué análisis hacemos de estos? Bueno, documento de unificación, muy importante, la paleta de Narmer, está explicada en el cuadernillo. Véanla, que es considerada como el documento que simboliza la unificación política de Egipto y la instauración de la monarquía. En su anverso, si ven el anverso de la paleta de Narmer, acá tenemos la paleta de Narmer, porque ustedes, ¿viste? Me parece aún más vago que página 19, acá tenemos la explicación de la paleta, tenemos anverso y reverso. Representa al rey, acá lo tenemos, acá es la representación del rey, esta es con su corona blanca que representaba el Alto Egipto, es la instauración de la primera dinastía. Acuérdense que todo este proceso está marcado por 20 dinastías, y bueno, acá representa también la paleta de Narmer el uso legítimo de la violencia, no sé si lo ven. Y en el reverso, el faraón con la corona roja, la corona blanca, decíamos, que representaba al Alto Egipto, la corona roja al Bajo Egipto, y esto representa la unificación de Alto y Bajo Egipto. No sé si acá ven, representación de la unidad de las dos tierras y mantenimiento del orden. Muy importante la paleta de Narmer. Bueno, volviendo a los protoestados, y estos entran en conflicto,
se caracterizan dos motivos: el de la fuerza, que es utilizado para eliminar la competencia con el objetivo de obtener bienes de prestigio, y el de la dominación, que como figura principal aparece el faraón. El faraón, ¿qué va a hacer? Va a ser una entidad divina todopoderosa y cuya razón era la práctica victoriosa de la guerra, que impone el orden sobre el caos. Los reyes van a ser vistos como dioses y los dioses van a ser vistos como reyes. La práctica estatal para ello va a ser el ejercicio del mandato divino, va a ser esto es orden de Dios y lo materializamos nosotros los humanos, pero es el mandato divino. ¿Qué permite el mandato divino? Justificar el uso del orden en regiones, que prevalece el caos, y con el uso de la violencia, de la coacción, este caos se va a terminar, ¿no? Y la expansión del Estado significa que este caos se termine durante toda la región, Alto y Bajo Egipto. Bueno, seguimos con la historia acá de los tres protoestados. Con el tiempo Abidos y Heracómpolis van a suprimir a Nagada, o sea, se ponen de acuerdo y le hacen ahí por adelante y por atrás. Y esto se observa a partir de una crisis, los arqueólogos, a partir de una crisis de los ajuares funerarios de Nagada. O sea, ven que Nagada no juntaron más bienes de prestigio, ya está, la cagaron. Nagada pierde autonomía, no significa su aniquilación, sino su incorporación a una entidad estatal mayor. El proceso de expansión constituye una alianza y se forma el Alto Egipto unificado de Heracómpolis. Y Abidos, como un protoestado unificado, sigue la dirección sur-norte. La expansión del Alto Egipto a la periferia, o sea, la periferia hacia la afuera, se va a hacer posible gracias a la práctica estatal, como venimos diciendo. En varias comunidades no hacía falta el uso de la fuerza, porque ya había una desventaja numérica existente. ¿Viste? Se le venían 200 monos, capaz que eran 10, y dice, ya está, vení, apoderate del terreno. Entonces directamente los protoestados los succionaban y la expansión se va a dar todo al correr del río Nilo y del valle del Nilo. Todas las comunidades van a tener características sociopolíticas similares. Estas se van a ver afectadas por el monopolio permanente, obviamente, por parte de un reducido sector social. El comercio va a tener un papel central en unificación, provocando la desaparición de Madi, una comunidad de la zona del Delta. Vamos a ver Madi. Desapareció. Bueno, el Delta es esta zona. Esta zona. Y va a reconfigurar la ruta de obtención de materias primas para producir bienes de prestigio. Esta ruta desaparece ya que pierde importancia y se produce la fundación de la nueva capital de la unificación llamada Menfis. Recordemos, Menfis. Corté para que vean el mapa. Madi la encontramos acá y Menfis la vamos a fundar acá, un poquito más al sur. Entonces se va a unir el Valle del Nilo y el Delta. El Valle del Nilo es la extensión del río Nilo hacia el sur y el Delta son los canales que se desprenden del Nilo y van hacia el mar Mediterráneo. ¿Qué permite esto? Consolidar la fuerza expansiva de Alto Egipto en el norte y controlar las vías de obtención de materia prima. ¿Para qué? Para generar y la obtención de bienes de prestigio. La organización del Estado unificado va a intervenir en las relaciones de parentesco. Lo que va a hacer es va a controlar sus unidades de trabajo a través de ¿qué? De la recaudación de tributo. Este Estado unificado de Egipto no interviene dentro de la familia, pero sí le empiezan a cobrar un impuesto. El Estado unificado de Egipto tuvo su expansión total a través de una extensión geográfica de 1000 kilómetros, fue muy importante, desde la primera catarata hasta el delta. Ubicamos la primera catarata, ya aparecemos, primer catarata hasta el delta tenemos 1000 kilómetros. Su interés era la obtención de materias primas, para producir bienes de prestigio. Estos bienes de prestigio van a ir a los santuarios, a los santuarios de la élite estatal,
Y asegurado esto, y sin enemigos en la periferia, van a seguir expandiéndose a zonas más marginales, justificando su dominación por mandato divino. Así que, bueno, acá vamos terminando el video. Esto responde a la pregunta de qué manera se irrumpe las prácticas estatales en el Valle del Nilo desde Autori y Campaño, y los registros de documentos de unificación como la paleta de Narmer, ¿no? Y el análisis que hacemos de esta. Así que nada, hicimos un análisis completo de Mesopotamia con la revolución urbana, las primeras prácticas estatales en Egipto. Espero que les haya gustado el video, cualquier cosa comentan. Disculpen por los errores, como digo, el video va en crudo por ahora. Vamos a ver si después lo editamos, pero bueno, va a ir en crudo. Y nada, un saludo para todos.